Macroeconomía. La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio global de la economía en términos del monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, y el comportamiento general de los precios. La política macroeconómica se lleva a cabo en una economía en particular. Sus objetivos suelen ser: elevar el nivel de producción, disminuir el desempleo, controlar la inflación. Para alcanzar estos objetivos, la política macroeconómica se basa en los siguientes instrumentos: política fiscal, política monetaria, política cambiaria y política de ingresos. Política fiscal. Engloba actuaciones que afectan al gasto público y a los impuestos y que impactan en primer lugar en el mercado de bienes y servicios. En primer lugar hay que señalar que el objetivo principal del gobierno, cuando trata de actuar sobre la economía, es mantener una tasa de crecimiento estable en el largo plazo. Política monetaria. Herramienta de la que se vale el Banco Central para lograr estabilidad económica y financiera del país. Son el conjunto de acciones llevadas por el Banco Central, cuyo fin es influir en el crecimiento económico mediante manejo de variables monetarias de la economía. Por medio de la aplicación de esta, se prevé el manejo de variables, como por ejemplo, la inflación, emisión monetaria, controlar la inflación, funcionamiento del Banco Central, regulación de bancos comerciales, tipo de interés, protección de reservas de oro y dólares. Política cambiaria. El tipo de cambio de un país respecto de otro es el precio de una unidad de moneda extranjera, expresado en términos de la moneda nacional. Entonces, el tipo de cambio nominal se puede definir como el número de unidades de moneda nacional, que debemos entregar para obtener una unidad de moneda extranjera, o de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que obtengo, al vender una unidad de moneda extranjera. Política de ingresos. Están integradas por: comercio exterior. El comercio internacional es aquel que se realiza entre países y que configura un mercado internacional, en contraposición con el comercio interno que se desarrolla dentro de cada país. Si se compara el mercado interno de un país con el mercado internacional, nos encontramos con dos precios, el precio interno y el precio internacional. Mientras el mercado del país permanezca cerrado, y no se permitan las transacciones internacionales, esta diferencia de precio no tiene ningún efecto, ya que son dos mercados completamente independientes. Economías cerradas. Sin embargo, si un país abre sus fronteras al mercado exterior, esta diferencia de precios sí que tiene relevancia. Si el precio interior es inferior al precio internacional, los productores del país venderán ese bien o servicio al exterior. Exportaciones. Si el precio interior es superior al precio internacional, los compradores del país adquirirán ese bien o servicio en el exterior. Importaciones. Gasto público. El gasto público son las erogaciones que realiza el Estado para comprar bienes y servicios, y así atender las necesidades públicas que se clasifican en los siguientes rubros: administración general, defensa, seguridad, salud, educación, desarrollo de la economía, bienestar social, ciencia y técnica, deuda pública, recursos del Estado. Los impuestos. Los impuestos son fijados por ley y pueden ser directos, como lo son el impuesto a las ganancias o a los bienes personales, o indirectos, como el IVA o ingresos brutos. También se los clasifica como fijos, por ejemplo ciertos impuestos de sellos, proporcionales como el IVA, donde se aplica una misma tasa, y progresivos, como el impuesto a las ganancias, donde la alícuota aumenta a medida que aumenta el monto sujeto al impuesto. Desde el punto de vista económico, los impuestos son de tres clases.
En función de los ingresos, ganancias. En función del patrimonio, bienes personales. En función del consumo, IVA, impuestos internos que no pagan, por ejemplo, tabaco o bebidas alcohólicas. Flujo de gastos y distribución de rentas. Para iniciar debemos saber por qué es importante conocer el nivel de producción y de ingreso de un país cualquiera. Una de las razones es que los movimientos en la tasa de desempleo están estrechamente relacionados con movimientos en el Producto Nacional. Cuando disminuye la producción, las personas pierden sus empleos. Cuando la producción es muy alta, habrá gran cantidad de nuevos empleos. De esta forma, la clave para entender las variaciones en el desempleo, debemos encontrarlas en las variaciones de la producción total en términos reales. Las empresas venden bienes y servicios a los hogares. Esta producción está pagada por un flujo de dinero y se representa por la línea llamada gasto de consumo, o simplemente, consumo. Renta nacional. Empresas nacionales. Valor monetario del conjunto de bienes y servicios, producidos en un país durante el año. Hay que sumar solo, sin embargo, el valor de los bienes y servicios producidos, que están disponibles para el consumo final o la acumulación de riqueza, y no los productos intermedios o outputs que han sido utilizados como inputs en algún proceso productivo posterior. Si se sumara el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en el país durante el año, se incurriría en un error. Ingreso per cápita. Es un indicador comúnmente usado para estimar la riqueza económica de un país. Numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está positivamente correlacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país. Producto Bruto Interno. El Producto Interno Bruto, Producto Interior Bruto, PIB, o Producto Bruto Interno, PBI, es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país, durante un periodo de tiempo, normalmente un año. El PIB es una magnitud denominada de flujo, que contabiliza solo los bienes y servicios terminados, producidos durante la etapa de estudio. El cálculo del Producto Interior Bruto, se encuadra dentro de la contabilidad nacional, y no tiene en cuenta los bienes y servicios que son fruto del trabajo informal, por ejemplo, trabajo doméstico, intercambios de servicios entre conocidos, etc., ni tampoco la economía sumergida. Producto Nacional Bruto. Diferencias entre PBI y Producto Nacional Bruto. La diferencia entre PBI y Producto Nacional Bruto, proceden de la medición de la producción que hacen ambos. Mientras que el PBI cuantifica la producción total llevada a cabo en un país, independiente de la residencia del factor productivo que la genera. En el Producto Nacional Bruto, por el contrario, solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país de medición. Ahorro y consumo. Una de las decisiones importantes que deben tomar los responsables de una economía familiar, después del pago de sus impuestos, es la asignación de sus ingresos entre gastos en consumo y ahorro. Esto no quiere decir que los ingresos sean un límite infranqueable para el consumo de una familia. A veces se puede consumir más de lo que se gana, endeudándose, o vendiendo parte del patrimonio familiar. En este caso la unidad de consumo desahorraría. Lo contrario es el ahorro. Hasta aquí llegamos hoy. Hasta la próxima.